Bienvenido. La Reserva Federal estadounidense mantuvo intactos los tipos de interés en el estreno de Kevin Warsh al frente de la entidad. El nuevo presidente de la Fed deja el precio del dinero en un rango entre el 3,5 y el 3,75%. En la posterior rueda de prensa también dejó entrever una posible subida de tipos antes de que finalice el año. Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Reserva Federal, difícilmente podría haber elegido un mejor momento para su primera decisión sobre los tipos de interés. El memorando de acuerdo entre Estados Unidos e Irán ha provocado una caída de los precios del petróleo. En línea con el mandato dual de la Fed, el comité también reafirmó su política de mantener unas reservas abundantes en el sistema bancario. La actividad económica está creciendo a un ritmo sólido, pese a la elevada incertidumbre debida en parte al conflicto en Oriente Medio. La presión política a Warsh es muy elevada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera de la Fed una reducción de los tipos para impulsar la economía. En últimas hará lo que considere correcto, pero esa presión existe y quizá haya una cierta predisposición para intentar complacer y bajar los tipos o mantenerlos más bajos de lo que estarían en otras circunstancias. La economía en Estados Unidos es sólida. Sin embargo, la inflación subió en mayo hasta el 4,2%. El principal factor fueron los elevados precios de la energía. Pero esto podría cambiar ahora, pues el acuerdo previsto entre Estados Unidos e Irán contribuye a relajar las tensiones en los mercados. El precio del petróleo ha caído drásticamente y se está acercando a los niveles anteriores a la guerra. Si por Warsh fuera, estas fluctuaciones temporales deberían excluirse, en cualquier caso, del cálculo de la inflación. Y también se prevé que los comunicados de la Fed sean en el futuro más escasos que bajo el mandato de Jerome Powell. En cualquier caso, en la primera decisión de Warsh, todo siguió igual. Los tipos de interés de Estados Unidos se mantienen entre el 3,5 y el 3,75%. Kevin Warsh habló en rueda de prensa tras el comunicado. Ana Nieto, ¿ha clarificado cuál será el próximo movimiento de la autoridad monetaria estadounidense? No, en la rueda de prensa, Warsh no se ha salido de su propio guión y en repetidas ocasiones se ha referido al muy breve comunicado cuando le han preguntado por el futuro de las tasas. No se ha comprometido, pero no solo desaparece la referencia a la bajada de tasas en este comunicado, sino que además dentro de la Reserva Federal crece el número de miembros que ven subidas de al menos un cuarto de punto este año, muchas más que en la reunión que hubo en marzo. El motivo es que se ve a la economía en un terreno sólido, pero se ve también un persistente deterioro de la inflación. Las previsiones hechas mientras que el precio del crudo está bajando por las perspectivas de paz que se están abriendo, muestra una inflación a fin de año del 3,6% y del 3,3% en el caso de la inflación subyacente, mucho menos volátil. Eso es algo que está muy lejos del objetivo del 2% de la Reserva Federal y también está lejos del 2,7% que se preveía en marzo. Esta subida sugiere además que en la Fed se cree que hay más presiones en los precios que el crudo. Puede ser la inteligencia artificial, puede ser el alza de los mercados y la bonanza que está repartiendo, puede ser que los márgenes de las empresas están muy altos y están ganando mucho dinero, pero el caso es que no se ve la vuelta a la inflación del 2% hasta el año 2028. Y Warsh ha llegado a la Fed con una agenda de renovación y la brevedad del comunicado de hoy es una indicación del cambio. ¿Qué más tiene en la cartera? Sí, el nuevo presidente de la Fed ha organizado 5 grupos de trabajo que en los próximos meses se van a centrar en estudiar si cambiar y cómo aspectos como la comunicación. De hecho, Warsh quiere cada vez menos detalles, no es partidario de indicar la inclinación del comité y no ha participado, de hecho, hoy en la previsión del movimiento de tasas de interés, lo que se conoce como el plot dot. También se revisará el tamaño y composición
además de los efectos del balance de la Reserva Federal y la política monetaria cuantitativa. Un tercero de estos comités se va a centrar en la productividad, el empleo y la inteligencia artificial, además de otro en la inflación y los marcos de trabajo con respecto a la inflación. Un quinto comité examinará los datos que se usan en la metodología. World lamenta que todavía se esté confiando en muchos informes que dependen de unas respuestas que cada vez son más bajas. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Y la guerra en Ucrania ya trae graves consecuencias económicas a Rusia en uno de los sectores claves de la economía, como es el de los combustibles. A pesar de que Rusia es uno de los mayores productores de crudo del mundo, los ataques ucranianos a 8 de las 10 principales refinerías han provocado escasez de gasolina y diésel. La petrolera Tafnet, una de las más grandes del país, estableció límites de carga en sus estaciones por falta de combustible. La escasez afecta particularmente a la península anexionada de Crimea, en donde las fuerzas ucranianas cortaron las cadenas de suministro. Una crisis para los consumidores rusos que también están sufriendo las consecuencias de esta guerra. Y nos vamos ahora hasta la Bolsa de Frankfurt para conocer los detalles con Ezequiel Daray. Saludos, Ezequiel. ¿Estamos hablando de una crisis a nivel nacional o de momento la escasez afecta tan solo a algunas regiones? Paco, estamos hablando de una crisis que empieza a preocupar de a poco a todo el país, pero afecta, como bien decías, mayormente a Crimea, en donde se concentraron los ataques y en donde es más fácil cortar la logística. Pero habiendo atacado las plantas de refinado, se atacó el gran cuello de botella que tiene la industria petrolera, no en Rusia, en todo el mundo. En el mundo, para que tengamos una idea, sobra petróleo, aunque no lo parezca, y la distribución de petróleo también se va a empezar a acomodar cuando se reabra el estrecho de Hormuz. Pero el problema del refinado va a permanecer porque no hay suficientes plantas refinadoras. Y a Rusia es un problema que tiene todos los años. Cada vez que llega el verano y aumenta la demanda de combustible por la agricultura y porque la gente empieza a irse de vacaciones, tienen faltante de combustible. Bueno, por los ataques ucranianos, esta vez los faltantes no se dieron en verano, se adelantaron a la primavera. ¿Y cuál es el problema? Que reparar todas estas refinerías que están dañadas demora meses y muchos de los materiales, equipamiento que se necesita para repararlas no se pueden conseguir por culpa de o debido a las sanciones de Occidente. El sector petrolero es el que genera los mayores ingresos al fisco ruso. ¿Qué consecuencias podría traer esto a las cuentas del Kremlin? Bueno, Paco, yo te diría que el principal problema lo tienen los usuarios porque en muchos lugares se está racionando, se cargan hasta 20 o 30 litros por auto y también las gasolineras, porque el precio del combustible está muy regulado y para algunas gasolineras pequeñas, cuando le aumentan los costos, pierden dinero. Muchas tienen directamente que cerrar durante varios días para evitar las pérdidas. Rusia como país no lo sufre tanto porque todo el petróleo que no puede refinar lo puede exportar crudo. Tiene dos grandes compradores como China y la India. Por eso Ucrania también ha intentado bombardear los puertos para evitar que Rusia exporte este crudo, pero no ha tenido éxito. De hecho, en junio está teniendo récord de exportaciones de crudo. Lo que sí le está afectando y mucho al sector son las sanciones de Occidente. Por eso, en una probable negociación, hoy decían que Costa va a abrir un canal de negociación con Rusia, obviamente que las sanciones va a ser un músculo muy importante que va a poner Occidente para tratar de poner en caja a Rusia. Gracias, Ezequiel, desde la Bolsa de Frankfurt. Los jefes de Estado y de Gobierno de los países del G7 exigieron este miércoles un alto el fuego en el Líbano. Sin embargo, los combates entre Israel y la milicia chiita Hezbollah, considerada terrorista por varios países, no han cesado. Esto también tiene repercusiones en la vida económica del Líbano, incluso lejos de las líneas del frente. Agricultores, apicultores y pequeños productores rurales sufren las consecuencias de las bombas. Esta es la pequeña ciudad de Nabatiyeh, en el sur del Líbano. Los ataques más recientes de Israel destruyeron muchas casas, pero también en las zonas rurales, los agricultores sufren las consecuencias de los combates, como en la cercana Hasbaya. El apicultor Selim Sharaf se mueve con cuidado a través de los colmenares en este olivar. La guerra arruinó lo que llevó años construir. Ya no tiene acceso a casi 150 de sus 200 colmenares cerca del pueblo fronterizo de Mari,
porque las fuerzas israelíes mantienen operaciones allí. No hay producción durante la guerra y nuestras abejas mueren porque no podemos cuidarlas. No podemos verlas, tratarlas ni darles de comer. En algún momento hay que alimentar a las abejas. Sin abejas no hay miel y así no hay ingresos para Selim Sharaf. La guerra nunca fue algo bueno, siempre ha sido mala, desde siempre. Esta guerra ha provocado muerte, destrucción y devastación económica. Y la economía me importa más que cualquier otra cosa, porque un arma puede matar a una persona, pero perder el sustento mata a la gente. Los enfrentamientos y las explosiones también afectan a las gallinas del avicultor Masoud. Criar pollos ha sido difícil. Su crianza necesita un espacio muy tranquilo. Si cae un proyectil o pasa un avión de guerra, sufrimos enormes pérdidas porque las gallinas se estresan y se mueren. Y por cómo están las carreteras, resulta muy difícil conseguir la comida. Ahora tiene que decidir qué va a hacer con sus gallinas. Antes tenía 3 galpones de pollos. Cerré uno y solo tengo 2 porque los costos eran muy altos y las ganancias bajas. Trabajamos según los precios del mercado, que a veces suben y otras bajan. Y ahora los precios del pollo están muy bajos, por lo que vamos a tener pérdidas. Ellos también ponen su esperanza en un pronto alto el fuego para que de nuevo puedan vivir, trabajar y ganar dinero en paz. Y con esto ponemos punto y final a este segmento de economía. Les invito a que sigan conectados a Deutsche Welle. También pueden visitar nuestras redes sociales para ver estas y otras noticias. Nos vemos en la próxima edición. Gracias por elegirnos.